noches a todos ustedes. Les quiero dar la bienvenida a esta videoconferencia internacional de Helga Sepp-LaRouche en diálogo con España y Portugal sobre la crisis global y el futuro de Europa. Mi nombre es Denis Small, soy el director de Asuntos Iberoamericanos de la revista EIR, Executive Intelligence Review, y del movimiento de Lyndon-LaRouche, y me da mucho gusto saludarlos y darles las bienvenidas a esta reunión. Esta es una reunión de emergencia. Estamos en una situación crítica donde la totalidad del sistema financiero internacional se está desintegrando, donde el mundo corre el peligro de entrar en cuestión de semanas, meses o quizás días en una guerra que sería mundial y sería termonuclear. Como para subrayar la importancia y el estado de emergencia de esta reunión, hoy en España se anunció oficialmente que el nivel de paro, el nivel de desempleo, ha subido oficialmente a 24,4%. La cuarta parte de la población económicamente activa está parada, y entre los jóvenes es mucho, pero mucho peor, superando niveles del 50% o quizás más. Los bancos europeos están en quiebra, insolvencia absoluta y total. El propio Fondo Monetario Internacional, que es el policía del imperio británico y sus aliados en Wall Street a nivel internacional, acaba de anunciar en un informe que publicaron la semana pasada que el nivel de deuda impagable en los bancos europeos llega, según ellos, a más de 3 billones, no miles de millones, billones de euros. Y nosotros nos enteramos, hablando con una persona que participó en esa reunión del Fondo Monetario Internacional, que lo que se publicó fue simplemente una segunda versión revisada del primer informe que habían publicado, que anunciaba que la deuda insolvente en quiebra de la banca europea había llegado a 7 billones de euros. Este es el 20% del total. Pero esto es solamente la punta del iceberg del problema. El imperio tiene su solución. Ellos hablan de rescates bancarios, ellos hablan de establecer economías de casinos, de narcotráfico y prostitución en España y el resto de Europa. Pero más allá van a una política de reducir el desempleo, reduciendo la población, con una política genocida de despoblación, donde proponen, por ejemplo, ayer la Sociedad Real de Gran Bretaña propuso que se tiene que reducir la población mundial y reducir el consumo como la única solución a la crisis. Y han llegado al punto tal que el príncipe Felipe, junto con su aliado nazi, el príncipe Bernardo de Holanda, que juntos fundaron la WWF ecologista, dicen que hay que reducir la población mundial de 7.000 millones a 1.000 millones de seres humanos. Eso es lo que se proponen. Estamos entonces en un momento, una gran encrucijada, en una situación, como Schiller nos decía, que es un gran momento de la historia. Y el problema, como Schiller nos señaló hablando de la Revolución Francesa, es que ese gran momento encontró una población, un pueblo pequeño que no estaba a la altura de esa crisis. Ese es el reto que enfrentamos hoy, y nadie más apropiada y capaz de abordar este tema que nuestra invitada especial, Helga Sepp-LaRouche, que es una estudiosa, y cuando hablo de estudiosa hablo de estudiar en el sentido de actuar, estudiosa de precisamente esta cuestión. Cuando en 1989 se vino abajo el muro de Berlín, Helga y el movimiento internacional del señor Lyndon-LaRouche, pero especialmente la agrupación europea dirigida por Helga en Alemania, propuso un triángulo productivo de actividad económica y desarrollo infraestructural para resolver esa crisis y dar una salida a lo que era la desintegración del sistema del Imperio Soviético. Eso posteriormente se elaboró con la idea del puente terrestre mundial, del que nos hablará hoy también Helga. Ella es la autora o coautora, se podría decir, de estas propuestas programáticas para salir de la crisis.
Pero Helga también es una intelectual original que ha trabajado, por ejemplo, en el gran filósofo y científico alemán del siglo XVI, Nicolás de Cusa, siglo XV, Nicolás de Cusa, que fue quien propuso y organizó lo que fue la salida de la crisis que casi destruyó a la civilización en el siglo XIV, la crisis de la peste negra. Nicolás de Cusa, que fue el autor o el arquitecto de la ciencia moderna y también del Estado Nacional Soberano. Conceptos profundos, quizás difíciles, pero profundos como son los necesarios para resolver la situación de hoy. Helga también es presidenta del partido alemán BUSO, que significa Partido de Derechos Civiles y Solidaridad. Ha sido candidata a canciller y ha viajado por todo el mundo. Rusia, China, toda Europa, obviamente, Brasil, México, donde, entre otras cosas, se ha reunido en varias ocasiones o se reunió con el entonces presidente José López Portillo en una serie de famosas reuniones e intercambios que duró lo que duró la vida del presidente mexicano. El formato de la reunión de hoy, en que tenemos invitados especiales y reuniones que se están celebrando y están participando por Internet, en España, en Valencia, Barcelona, Murcia, Madrid, también en las Islas Canarias, donde, por cierto, Radio Candelaria hoy anunció esta videoconferencia en una entrevista exclusiva con uno de nuestros representantes, Portugal, Argentina, México y otros lados. La señora Sepp LaRouche va a hablar en inglés, va a ser con traducción simultánea al español. Las preguntas que tengan se pueden enviar por correo electrónico a preguntas@larouchepub.com. Preguntas que pueden ser en inglés, pueden ser en español, pueden ser en portugués y se traducirán para que se lean y la señora LaRouche pueda responder. Para el resto de la actividad de hoy, de la discusión de hoy, quiero dejarlos con Kasia Kruczkowski, que es una dirigente del movimiento de jóvenes larruchistas en Europa y del partido BUSO también en Alemania. Ella es actualmente candidata a la legislatura estatal en Rin del Norte, Westfalia. Es polaca de nacimiento, reside en Alemania, pero hablará con ustedes hoy en inglés. Entonces los dejo con Kasia y luego con Helga Sepp LaRouche. Kasia, por favor. Muchas gracias, Dennis. Queremos darle la bienvenida a este evento en vivo y solo quiero decirles que justo después de la presentación va a haber una posibilidad de hacer preguntas y de conversar con Helga LaRouche, y quiero pedirle que mande sus preguntas durante la presentación a nuestro correo preguntas@larouchepub.com y vamos a hacer lo mejor para abordar la mayoría de ellas. Y ahora quiero presentarles a Helga Sepp LaRouche. Hello. Buenas noches, les mando un saludo y de hecho quiero hablar hoy sobre los dos peligros existenciales que amenazan la existencia de la humanidad en este momento. Una, a la que se refirió Dennis, y es que estamos sentados encima de un volcán que podría explotar en cuestión de minutos, segundos, al estar hablando acá ahora, o quizás en semanas, que nos llevaría a una guerra planetaria termonuclear. La crisis también existencial es que la actual situación financiera mundial, pero especialmente la parte transatlántica, está a punto de desintegrar. Creo que es importante enfrentar estos peligros, pero quiero decirles de entrada que el propósito de esta videoconferencia no es simplemente ver las condiciones horribles en que el mundo se encuentra, sino que el propósito de esta videoconferencia es abordar especialmente
suficiente para hablar con la gente en España y Portugal, que ahorita se sienten golpeados con las consecuencias de una situación totalmente incompetencia y diría también una política maliciosa por parte de la Unión Europea, y empezar a discutir el hecho de que la señora Merkel no tiene razón cuando dice que no existe alternativa. Esta es la oración más favorita de la señora Merkel. Dice: no hay alternativa al euro, no hay alternativa a la austeridad fiscal, al freno de la deuda, a los rescates financieros. Todo eso no es cierto. Sí existe una alternativa, y esa alternativa ha sido probada en la historia. Se llama la ley Glass-Steagall, que fue la ley de separación de la banca que introdujo el presidente Franklin Roosevelt en Estados Unidos en 1933 y que condujo a Estados Unidos para poder salir de la depresión económica de los años 30. Eso se puede aplicar hoy. También hay otras formas de sistemas financieros. Uno no se tiene que quedar con un sistema monetario en bancarrota. Existe la posibilidad de ir hacia un sistema de crédito, y existe un plan bastante elaborado para la reconstrucción económica de los Estados Unidos, de Europa y aún de la economía mundial. Y quiero solicitar, en base a esta discusión, este programa, que la gente de España, Portugal, pero también en otros países, que aporten y que ayuden a elaborar un programa de reconstrucción que básicamente ya lo tenemos a grandes rasgos, pero me gustaría tener la colaboración de ingenieros, de científicos, estudiantes, sindicalistas y otras personas para que ayuden a colocar esto sobre la mesa lo más pronto posible. Ahora, este sistema se acabó. La zona del euro está a punto de desintegrar. Nadie sabe esto mejor que la gente que vive en España, donde la agencia calificadora Standard & Poor's acaba de rebajar la calificación de riesgo de España en 2 niveles, casi como si fueran bonos chatarra. Y esto quiere decir que la tasa de interés que España tendrá que pagar de aquí en adelante para recibir cualquier crédito aumentará y aumentará y será cada vez más impagable. A nuestro entender, la situación bancaria de toda Europa está en bancarrota, y España simplemente es la punta del iceberg, o simplemente un elemento de esto. Dennis ya se refirió a que en la última reunión del Fondo Monetario Internacional en Washington, el fin de semana pasado, tras bastidores hubo mucho tumulto porque los banqueros estaban hablando de que estaba por ocurrir una crisis más grande que la de Lehman Brothers. La cifra de mínimamente 7 a 8 billones de euros se necesitaría para rescatar nada más al sector privado de la banca europea de aquí a fines de año. Ahora, esto ya no es poca cosa. Estamos hablando de billones, y si a eso se suma los 29 billones que se usó para rescatar al sistema bancario de Estados Unidos, estamos hablando ya de la hiperinflación, porque si se empieza a meter esa cantidad de dinero al sistema bancario sin límite, rápidamente se está aproximando a una situación parecida a la de Alemania de 1923, pero ahora en toda la región transatlántica. Ahora, esta cifra es tan grande que el propio Fondo Monetario Internacional, según fuentes fidedignas, decidió no hacer eso público porque le preocupaba la idea de que cundiera el pánico, y que por lo tanto sacaron que se necesitaban 3 billones de euros, y llegaron a la idea luego de que podrían juntar 430 mil millones de dólares, que es absurdo y ni se ha hecho, porque eso tiene que ser aprobado por parte de todos los gobiernos que tienen que aportar, y eso vendrá quizás en la reunión de junio del Grupo de los 20. Entonces hay un vacío enorme. Un día después, en el diario Daily Telegraph, un periodista, Liam Halligan, dijo que el problema en el sector
sector bancario europeo es que los bancos tienen billones de euros de pérdidas que no han reportado y obviamente necesitaban ese dinero para cubrir eso. Hemos llegado al punto en que si uno se remonta a la crisis cuando estalló en julio del 2007, en vez de reconocer el hecho de que la economía de los casinos había fracasado, se inició un proceso de casi 5 años de rescate tras rescate, se echó a andar. Ahora, estos rescates solamente han hecho una cosa, han logrado transformar la deuda privada de juegos de azar, de casinos, en deuda pública de los estados. Luego, los estados que han hecho estos rescates naturalmente dicen, bueno, tenemos una crisis de la deuda pública y tenemos que recortar el presupuesto. Y luego pasan a los programas más brutales de austeridad, de salud pública, programas de ciencias, están recortando las pensiones, los salarios, y de esa manera están arruinando la economía real que está encogiendo. El ritmo de desplome de la economía real en toda Europa, en Grecia, en Italia, en España, Portugal, pero también en los llamados países ricos, como por ejemplo Alemania, la economía verdadera se está desplomando. En Estados Unidos, la economía real está en una condición terrible. Ahora, lo que han logrado con estas políticas de rescate es que básicamente han transformado deuda privada en deuda pública. Y ahora, cuando han llegado al final de las posibilidades, rápidamente quieren tener una combinación de la llamada unión fiscal, quieren introducir un freno de la deuda en todos los países de Europa, y eso es una locura, porque si uno tiene una depresión económica como la que tenemos ahora en Europa y en Estados Unidos, y luego se trata de reducir la deuda pública para tener un presupuesto en equilibrio, está haciendo exactamente lo mismo que hizo Brüning a principios de los 30 en Alemania, con potencialmente las mismas consecuencias, soluciones fascistas tanto en lo económico como en lo político. Ahora, si se combina esta austeridad brutal que está torturando a los países y a los pueblos y que está matando, ya está llevando a cabo genocidio. Si ven lo que pasa en Grecia, por ejemplo, ya no existe medicina para pacientes de cáncer, la gente... Básicamente hay un nivel de desempleo que está aumentando dramáticamente. La gente está perdiendo cualquier posibilidad para el futuro. Los jóvenes están emigrando. En Grecia, en Italia, en Portugal, España, existe este fenómeno donde los jóvenes y la gente educada se están yendo, porque cuando hay desempleo o paro del 50%, obviamente no hay esperanza para este sistema. Si eso se combina, sin embargo, con la idea de una continuación del rescate de los bancos insolventes a través del Fondo de Estabilidad Financiera, y eso no fue suficiente, entonces ahora están tratando de establecer y tener un rescate permanente al mecanismo de estabilidad europea y tener eso para el 1 de julio. Y ese es el mecanismo. La mayoría de ustedes sabe lo que es, pero me gustaría decirles de todas maneras qué es lo que significaría este MEE. Este mecanismo de estabilidad europea es básicamente el paso final hacia una dictadura en Europa, hacia un gobierno europeo que viola casi todas las constituciones, viola la constitución alemana, también los fallos de la Corte Constitucional del 2009, que decía que si hay más transferencia de poder hacia la Unión Europea y Bruselas, tiene que haber un referéndum público. Ahora, la gente que quieren colocar el
MEEE no quieren un referendo público, quieren tener este mecanismo que sería simplemente un consejo de gobernadores que consistiría de los ministros de finanzas de los miembros de los Estados miembros, combinados con un llamado directorado o cuerpo de directores que sería gente no elegida, no responsable ante nadie, sería gente que iría tan allá que legalmente serían totalmente con impunidad. Ningún procurador podría investigarlos, retarlos, ninguna supervisión bancaria podría investigar si son competentes o no, y estas personas tendrían fondos inagotables y en cuestión de 7 días podrían decirle a cualquier país miembro que tendrían que dar cualquier cantidad que decidan, sin que ese país miembro pudiera oponerse. Ahora, esto está abriendo las puertas de par en par a la hiperinflación, de seguro. Y luego tendrían el derecho de especular con ese dinero en los mercados primario y secundario, en finanzas, de nuevo, sin supervisión, sin responsabilidad. Ahora, como hay muchas iniciativas ciudadanas en contra del MEEE que han brotado rápidamente en Europa, en Alemania, uno dijo que si se crea por encima de la Unión Europea una zona libre de cualquier ley, donde ningún fiscal o procurador, ningún juez, ninguna policía, nadie puede investigar ni nada, y si ellos tuvieran control de cantidades ilimitadas de fondos tomados de los presupuestos de los estados, si no es ilegal de entrada, atraería a la mafia, al narcotráfico, como si vemos esta situación, atraería a esta gente. Si ven los escándalos y lo que se ha documentado, por ejemplo, en el informe Angelides, que informaba sobre la criminalidad de estos bancos de inversión, de los fondos hedge de especulación, estaríamos hablando del establecer el control total de la mafia por encima de la UE. Esto les puede parecer un poco exagerado, pero vean simplemente la historia o una entrevista reciente que el ex jefe de la Oficina Antidrogas de las Naciones Unidas, el doctor Antonio María Costa, que le dio a nuestra agencia noticiosa EIR, él señaló que en la crisis bancaria la única razón por la que se salvó el sector bancario es por la inyección de miles de millones y después billones de dólares de dinero del narcotráfico. Eso no fue algo que ofreció la mafia para los bancos, sino más bien algo que los bancos fueron a buscar. Y fueron los propios presidentes de los bancos que fueron a buscar eso. Eso lo dijo Costa. Y eso les da una idea de la interconexión, de la naturaleza criminal de este sistema con las mafias internacionales. Ahora, si llegase a existir este sistema del ME, eliminaría la soberanía nacional, establecería la burocracia de la UE como una dictadura de facto en toda Europa, y si uno ve cómo es que llegamos a este momento, esta fue la intención de los autores de la UE de entrada, porque si nos remontamos al desplome del gobierno de Alemania Oriental en 1989, la caída del muro de Berlín, este fue el momento en que el sistema comunista se desplomó y se desintegró entre el 89 y el 91, y desde nuestro punto de vista esta fue la gran oportunidad histórica de Europa. Se podría haber hecho todo, se podría haber lanzado una nueva orden de paz para el siglo XXI, se podría haber hecho que el mundo fuera una alianza de estados soberanos en camino al desarrollo. Sabemos que no ocurrió. ¿Por qué? Porque Margaret Thatcher, François Mitterrand y Bush padre decidieron que era necesario prevenir que una Alemania unida se volviera económicamente fuerte, y en particular prevenir que jugara un papel en la reconstrucción de Rusia. Entonces ellos decidieron que era necesario imponer el euro, no obstante que todo el mundo sabía en ese momento que no se podía tener una unión monetaria europea sin tener una unión política, y en ese momento el canciller Kohl
Él lo dijo muchas veces y básicamente lo impusieron mediante varias maniobras perversas. Luego, básicamente, la Unión Monetaria Europea se adoptó en 1992 y en ese momento Jacques Attali, el asesor de François Mitterrand, dijo que este es un plan, y lo admitió posteriormente en la entrevista, un plan para tener un error de nacimiento dentro del acuerdo de Maastricht que forzaría una crisis y luego dejar ninguna opción sino una unión política. Ahora, esta unión política, si uno ve el proceso entero, desde el Tratado de Maastricht hasta el Tratado de Lisboa, la Unión Europea se ha vuelto cada vez más una dictadura, cada vez más trabaja en interés del sector bancario y en contra de los intereses de las poblaciones. Es más, se puede decir que el liderato actual de la Unión Europea y los gobiernos que están a favor de Europa en ese sentido se han separado completamente de los pueblos y hay una desconexión absoluta entre el pueblo de Europa, que ya no se siente representada en estas instituciones. Esto es algo que no debería continuar. El euro puede detonar, ya sea porque hay una bancarrota de un gran banco o quizás de un desplome hiperinflacionario. En cualquier caso, este experimento fallido, que nunca pudo haber tenido éxito, está llegando a su fin. Fue un experimento del que nosotros advertimos de entrada que esto nunca iba a funcionar. Dijimos que esto no es una moneda, un sector para una moneda primaria, porque no se pueden colocar a países con estructuras tan económicamente diferentes como Grecia y Alemania en una unión monetaria. Entonces, por 10 años lo que hubo es situación de salarios que estancados en Alemania y una economía que se estaba desplomando, y luego un llamado boom en países como un auge en Grecia y España y demás. Ahora se sabe que ese auge era una burbuja. En España ahora hay millones de construcción que no está avanzando. Hay todo un sector de bienes raíces que se está desplomando, el llamado ladrillo, y ahora se sabe que todo esto fue simplemente una tremenda burbuja para los especuladores. Y ahora hay propuestas como las del dueño de casinos de Estados Unidos, Adelson, que propone invertir $35.000 millones en España para construir 11 casinos con 3.000 habitaciones cada una. Esto es exactamente la manera en que no se debe proceder, porque sabemos lo que viene con los casinos. Y los juegos de azar aumenta la prostitución, aumenta mano de obra barata, turismo y ganancias muy altas para las compañías turísticas. Entonces esto es algo que absolutamente no debería ocurrir. En España ahora hay una crisis de que la gente profesional se va del país porque después de años de recortar los presupuestos de ciencia, ahora el gobierno actual quiere reducir el presupuesto de investigación y desarrollo todavía es por 25% más. Hay una carta abierta de científicos y de estudiantes diciendo que esto va a ser el fin de la ciencia en España. Ahora, han habido protestas de los indignados, de sindicatos, pero no ha funcionado verdaderamente de la manera en que tiene que funcionar hasta el momento. Ahora, lo que yo quiero iniciar, o lo que nosotros queremos tener como un diálogo que continúa, es que sí existe una alternativa. Solamente hay una manera en que el mundo puede salir de este desastre económico actual. La única manera es si organizamos en todos los países europeos y en Estados Unidos, como el primer paso absolutamente necesario, como emergencia, un acuerdo tipo Glass-Steagall, exactamente en la tradición de Franklin Roosevelt. Eso significaría separar los bancos, proteger. El Estado protege la parte comercial de los bancos para que esta parte de la banca, que sirve la economía real, eso se protege. Pero ya no se les regala rescate a los bancos de inversión y se acaba con el sector bancario
que está en las sombras, y como se ve en la cantidad de basura tóxica que existe en este sector bancario, en la medida en que bueno, ahora ha crecido a centenares de miles de millones a nivel internacional. Si paramos que ellos sigan como parásitos tomando dinero y valor del sector comercial de la banca, teniendo acceso a los fondos de pensión, ahorros y demás, eso significaría que el sector de inversión especulativa caería en la bancarrota. Ahora, la situación actual es tan mala, y lo digo en base a información de los últimos días. La economía real en Grecia, en España, la mayoría de los países de Europa, se ha desplomado tanto que está en una situación de verdadera emergencia. Lo mismo se aplica a Estados Unidos. La economía verdadera de Estados Unidos, la productiva, se ha desplomado en el último periodo casi como cae una piedra. Ahora, la condición de los bancos de inversión especulativa es tan terrible que si se les cierra, se les clausura, casi no existe liquidez legítima que quedaría. Si uno toma la deuda mala, los derivados financieros, la basura tóxica y se saca del sector de especulación, ya no queda dinero o muy poco dinero, por lo menos no lo suficiente para reactivar la economía. Es por esto que también tenemos que pasar a un sistema de crédito. Ahora, la mayoría de la gente no tienen una idea qué significa un sistema de crédito, porque piensan que la economía es dinero, piensan que la cuenta bancaria es lo que cuenta, o lo que uno puede comprar con sus valores monetarios. Pero olvídense de eso. No hay manera de salvar esa parte de todas maneras, porque si hay hiperinflación, y nosotros como alemanes sabemos eso de la experiencia de 1923, la hiperinflación es la forma más brutal de expropiar lo poco que tiene la población. Cuando hablo del 23, la gente literalmente venía con billetes, cantidades grandes de billetes a la panadería para comprar un solo pan. Entonces, la hiperinflación es terrible, porque si uno piensa que tiene 10.000 euros como la pensión, con la hiperinflación, si eso estalla, eso es lo que va a costar un solo pan. Así es que esa parte tiene que acabar. Si no eliminamos esta parte especulativa del sector financiero, nadie tendrá nada. Solamente algunos que piensan que quizás pueden poner su fortuna en otros sectores, pero también van a ser los grandes perdedores al final de cuentas. Por lo tanto, tenemos que ir hacia un sistema de crédito. Ahora, un sistema de crédito se ha aplicado varias veces en la historia y de manera muy exitosa. La primera vez que se desarrolló en realidad fue a través de Alexander Hamilton, el primer secretario de Tesoro de Estados Unidos después de la Revolución Americana. Y significa simplemente que se otorga crédito, el Estado otorga crédito en la dirección de la producción futura. Entonces, si el Estado dice, muy bien, voy a colocar tantos miles de millones de línea de crédito con la idea de que los siguientes proyectos o de infraestructura o de actividad científica o investigación y desarrollo se van a financiar para que puedan producir al futuro, entonces se está otorgando crédito hacia una producción futura, y ese crédito no es inflacionario porque este es el verdadero secreto del trabajo del ser humano, es que produce valor agregado, más de lo que cuesta producirlo. Cada vez que se ha aplicado esta política de sistema de crédito, uno puede ver que, por ejemplo, el ingreso de los gobiernos por los impuestos, las rentas del gobierno, es más grande que el crédito que se otorgó en primera instancia. Esa política también se aplicó en Estados Unidos con la segunda banca nacional, que fue en el contexto del programa de industrialización más grande en la historia de Estados Unidos,
Unidos se aplicó definitivamente con el nuevo trato de Franklin Roosevelt y su ley Glass-Steagall y todo lo que fueron los proyectos de infraestructura como TVA y los otros de reconstrucción. Se utilizó en Alemania en el periodo de la posguerra a través del Kreditanstalt für Wiederaufbau, que es el banco de reconstrucción y para después de la Segunda Guerra Mundial, y eso permitió que que Alemania pasara de estar en condiciones terribles después de la guerra a hacer el milagro económico que todo el mundo admiraba. Y eso en base a la misma concepción, el mismo concepto de Roosevelt de la compañía de finanzas de reconstrucción de Roosevelt. Japón utilizó esto en su periodo de reconstrucción y es exactamente lo que se tiene que hacer ahora. Ahora, nosotros hemos trabajado y elaborado desde hace muchas décadas tal programa de reconstrucción de la economía mundial, pero especialmente en los últimos 22 años, después de la caída del muro de Berlín, hemos elaborado la idea de que hay que unir los centros de industria y de población de Europa con los centros de Asia mediante corredores de infraestructura. Es decir, se toma Europa Occidental y se toma las viejas líneas geográficas como el ferrocarril transiberiano, la vieja ruta de la seda y otras rutas históricas orgánicas del comercio y fortalecerlas como corredores de transporte industriales que incluiría ferrocarriles de levitación magnética y de alta velocidad, canales, hidrovías, sistemas también de tener estaciones computarizadas de transporte a gran escala. Habría producción de energía y distribución también en estos corredores y habrían líneas de comunicación, básicamente con la idea de crear lugares que son lugares atractivos para inversión de la mediana industria y también para la agricultura y para que las regiones mediterráneas sin acceso a la mar en Asia sean tan importantes y accesibles como los lugares que ahora están en los ríos y los océanos. Cuando propusimos esto por primera vez en 1989 y 90 era nada más una idea. Nosotros hemos hecho una campaña a favor de esta propuesta en los últimos 22 años. Hemos tenido centenares de conferencias y seminarios en Pekín, Nueva Delhi, Moscú, en toda América Latina, Norteamérica, Europa Occidental. Y si ven ustedes lo que es la política actual de Rusia, de China, de Corea del Sur, ya están construyendo muchos de los proyectos que nosotros propusimos hace 20 años. Ahora, esto es lo que tenemos que colocar en la discusión. Hay que construir el puente terrestre eurasiático que conecta, por ejemplo, a los puertos rusos en Vladivostok, en el Pacífico, cruzando el estrecho de Bering, a conectar a través hacia el occidente a Lisboa, con trenes de levitación magnética. Ese corredor de trenes de levitación magnética luego deberían conectarse por el estrecho de Gibraltar hacia África. Si ven la situación de España y Portugal hoy, hay muy poca industria, hay muy poco desarrollo verdadero, pero si uno ve los países del sur de Europa, Grecia, sur de Italia, España, Portugal, si tuviéramos un plan Marshall donde el puente terrestre euroasiático pasa por los Balcanes con líneas ferroviarias hacia Grecia, ahora Grecia no está conectada, no tiene conexión ferroviaria a Europa ni a Asia por la política de austeridad de la Unión Europea. Eso se ha eliminado. Entonces se tomaría el movimiento de Rusia y China en dirección de Grecia, construir ferrocarriles de alta velocidad, se haría lo mismo en el sur de Italia, se construiría un puente o túnel de Sicilia a Túnez y luego tener otro corredor desde el Oriente Medio pasando por Egipto hacia África. Ahora, la única manera en que podemos resolver este problema es que se requiere un plan Marshall para el sur de Europa,
Grecia, Italia, España, Portugal, pero utilizar ese desarrollo como un trampolín para el desarrollo del Oriente Medio, tener recursos de agua, por ejemplo, en esa región. Si no hay eso, nunca va a haber paz en esta región. Pero eso luego debe ser a la vez un trampolín para un programa de desarrollo del Mediterráneo, de todo el Mediterráneo, y un verdadero proyecto de desarrollo infraestructural para África. En las Islas Canarias existe todos los días o todas las semanas, hay gente que llega a las Islas Canarias, muchos se ahogan tratando de escapar del continente africano. La Unión Europea, las guardias costeras de la Unión Europea está tratando de expulsar a estos refugiados y no permitir que entren a España o llegar a las Islas Canarias o Portugal o Malta o lo que sea. Esto es brutal, es inaceptable y no es solución alguna. Debemos traer el desarrollo a África. Eso es muy fácil. Sería tan fácil con la tecnología existente hacer un programa de infraestructura para todo el continente africano, creando puertos, construyendo infraestructura que conecte adentro de África con trenes de alta velocidad, sistemas de río, agua del río Congo y los canales para llevar agua al lago Chad, que ahorita se está secando. Tiene 10% de agua de lo que originalmente tenía. Llenarlo y usar esta agua que ahora no se usa desde la región del Congo, se desperdicia en el Océano Atlántico, y usar esta para traer agua a toda la zona del Sahara, para convertirlo en jardines, bosques, agricultura y transformar el continente de África. Todo esto es posible. Ahora, quiero poner esto en la agenda porque solo tenemos dos opciones. Esta crisis financiera no se detiene. El peligro es que las fuerzas que se dan cuenta que su sistema bancario se hunde van a buscar una guerra. En este momento estamos en un polvorín. Hay un peligro inmediato de que hay una acción militar en contra de Siria o Irán, y esto inmediatamente nos llevaría a una guerra contra Rusia y China. En este caso se usarían las armas termonucleares y veríamos al fin de la civilización. Ese es un peligro que verdaderamente está en las mentes, en los militares estadounidenses, los militares israelíes, que si llegamos a tal guerra destruiría la región para los próximos 100 años, y probablemente esto es una subestimación del siglo. Así que estamos viendo a una política que, si continúa, puede llevarnos solamente a la guerra y a la destrucción. No hay una alternativa. No solamente hemos trabajado en el puente terrestre eurasiático, pero también hemos desarrollado el programa terrestre de la reconstrucción de la economía. En Estados Unidos hay una crisis total, pero también hay un impulso enorme para la reconstrucción. El enfoque es el programa de infraestructura más grande en la historia. Es probablemente 50 veces más grande que el programa de TVA de Franklin Roosevelt. Se llama la Alianza de Norteamérica de Energía e Hidráulica, NAWAPA, y traería enormes cantidades de agua de Alaska y de Canadá a través de las montañas rocosas hasta México, y usamos esta agua para desarrollar el desarrollo de la agricultura, pero también mejorar la biosfera, porque tendríamos más agua, un sistema de clima diferente. Es un esfuerzo de reverdecer el desierto al este de las montañas rocosas, al oeste. Este proyecto gigantesco
gigantesco de hidráulico se combinaría con el desarrollo a través del túnel en el estrecho de Bering entre Alaska y Siberia. El presidente Putin va a tomar posesión de la presidencia en Rusia en mayo y esto es su programa y él dice que se va a construir y esto es parte del desarrollo de la región lejana de Rusia, donde todas las materias primas y los que se comprenden la tabla periódica de Mendeleev y hay el potencial de usar el desarrollo del Ártico como un primer paso para el viaje al espacio por parte del hombre, porque si combinamos este impulso con la construcción del puente terrestre de Eurasia, en donde tenemos a este sistema en bancarrota, pero tenemos este plan para la reconstrucción, entonces hay una tremenda esperanza. Y España, a través de este proyecto de ciencia, en lugar de permitir que todos los científicos y los jóvenes vayan del país desesperados, deben estar de acuerdo en un proyecto de desarrollo grande de alta energía para repatriar a todos los científicos que se fueron al extranjero. España es capaz de producir trenes de alta velocidad. Ha habido un acuerdo para crear un tren de alta velocidad en los Estados Unidos. Y dos firmas españolas, compañías españolas, presentaron esto, pero desgraciadamente aquí eliminaron este programa. Esa fue la estupidez de mayor grado, pero ¿por qué España solo va a construir trenes de alta velocidad en el estado de Wisconsin? Pero yo pienso que deben tener un tren de alta velocidad dentro de la península ibérica hacia... Y si construimos un tren por el estrecho de Bering, son solamente 450,000 millones de euros. Y esto, si construyes un tren Transrapid del tren de los estrellos de Bering a Estambul, eso sería un proyecto que crearía muchísimos trabajos y sería el principio de una transformación completa de todo Eurasia. Y hay proyectos similares que se deben definir. Yo pienso que estamos en una encrucijada. La humanidad está al punto en que si continúa con esta política de globalización, la política del imperio, la política de conflicto geoestratégico, probablemente vamos a ir a nuestra propia destrucción a través de una guerra termonuclear o vamos a destruir la base económica al punto en que miles de millones de personas no van a sobrevivir. Pero el ser humano es la única especie que a voluntad puede cambiar el orden de su existencia. Tenemos los poderes creativos, la voluntad. Hemos probado muchas veces en la historia universal que el hombre así lo decide, puede terminar con la guerra oscura y empezar un nuevo periodo. Y quiero invitarle a un diálogo para hacer eso, porque en este momento tenemos una oposición que crece en contra de las políticas actuales en todos los países europeos. Hay un impulso para la ley Glass-Steagall, pero tenemos que hablar sobre si la humanidad estamos preparados para darnos a nosotros mismos un gobierno que va a tomar en cuenta el bienestar de la gente, y yo pienso sí, debemos discutirlo y debemos hacerlo. Gracias, Helga, por esta presentación fantástica. Tenemos ya varias preguntas de todo el mundo y quiero empezar con una pregunta de un joven en Murcia, España. Él dice que tengo una pregunta general y ejemplifica un poco la prevalencia de pensamientos de los jóvenes de mi generación. Yo tengo 32 años, español de origen, con estudios superiores y un potencial creador bastante grande, limitado por una educación reprimida y destruida que he recibido desde el inicio del transcurso de mi vida, como la mayoría de los jóvenes de este país. Acabo de aprender que la percepción
de la realidad que tengo del mundo que me rodea, en la que me veo inmerso, ha estado distorsionada hasta la saciedad, evitando así que me desarrollara como individuo independiente con unas capacidades ilimitadas, unos criterios totalmente diferentes del resto de los individuos, en definitiva, con la libertad. Muchas de las propuestas que expone el grupo como las soluciones a la crisis de desintegración financiera tienen mucha lógica y son bastante coherentes. Glass-Steagall, el sistema de crédito, pero ¿no cree usted que estamos recreando las mismas circunstancias que en la Gran Depresión de 1929, reproduciendo los mismos mecanismos y roles de aquella época? Si el gran sistema que controla el Imperio Británico, ¿de qué sirve luchar contra él si no se acaba de desmantelar? Quiero decir, ¿por qué no se acaban con toda una serie de valores, de costumbres, de creencias al nivel religioso, político, filosófico, que generan una recreación de las mismas circunstancias una y otra vez a lo largo de generaciones y que hacen autoperpetuarse al poder? Pudiera pecar de ingenuo, pero es tan difícil. Bien, yo pienso que el imperio actual está en sus últimos momentos y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque cuando este sistema bancario se reorganice a través de la ley Glass-Steagall, significa que Wall Street y la ciudad de Londres, City de Londres, van a desaparecerse o van a irse en bancarrota. Y incluso en Gran Bretaña hay una discusión de que fue un error el que Gran Bretaña casi se dependa de la llamada industria financiera, que es una burla porque es una contradicción, no es una industria, pero se dan cuenta que fue un error de depender totalmente en las actividades especulativas, y hay una discusión de cómo revivir la economía británica, y yo pienso que mucho de esto cambia. Estos cambios deben venir de la población. Ahorita mismo hay mucha gente buena, yo sé, porque estamos organizando en muchos países en el mundo, y el principal problema es que mucha gente buena no está unida. Hay gente que son seres humanos decentes, pero no se conocen entre ellos. Hay grupos que están peleando por aspectos de lo que hablamos, pero no están conectados. Y yo pienso que el gran reto en los próximos días y semanas y meses será asegurarnos de que estas alternativas están en el conocimiento de la población en masa. Yo sé un par de cosas que no les tengo la libertad de decirles, que me hace un poco más optimista que puede hacerse esto. Si, por ejemplo, en todo el mundo la gente que ahorita se da cuenta que este sistema está matando gente, que se dan cuenta que la economía está hundiéndose, los sindicalistas que se dan cuenta, miren lo que está pasando. Esto es increíble. Yo soy europea, pero no soy de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, cada derecho civil, derecho laboral, por el cual se ha peleado por siglos, se está echando por la ventana. La soberanía, la participación del individuo en el gobierno, las negociaciones entre los sindicatos, todo eso se está arrojando por la ventana y la gente no está haciendo esto una pelea. ¿Y por qué dos personas se quejan de la falta de democracia en Rusia o en China, cuando en la Unión Europea y en los Estados Unidos ahora están eliminando el pretexto de las libertades civiles en
la democracia, el proceso de ley, y todo esto está sucediendo. Pero no es que la gente no se dé cuenta, pero es que no está organizada. Y yo pienso que sí, avancemos ahora donde el sistema se está hundiendo y es más aparente, para asegurarnos de que todo el mundo, cada país, cada gente en el planeta, cada grupo sabe sobre el hecho de que hay un plan de reconstrucción, hay una alternativa clara al presente sistema que ha fracasado, y todas las actividades que son muy impresionantes están avanzando. Hay mucho entusiasmo ahorita mismo y van a ver de esto muy pronto. Pero yo tengo una razón básica por esta visión optimística. Vean, el sistema monetario actual y las estructuras actuales de la llamada globalización, ellos tienen una imagen del hombre que en realidad no existe, porque asumen que a una pequeña élite privilegiada puede dirigir a las masas, y a la gente se le mantiene deliberadamente, se le mantiene ignorante, y dicen que hay un universo fijo. Por ejemplo, el Club de Roma a principios de mayo va a presentar otra atrocidad tratando de buscar encoger la población del mundo, encoger la economía del mundo, con el argumento absurdo de que la cúspide del desarrollo humano ya ha pasado. Y eso es absurdo, porque si ven al mundo como realmente es, somos un pequeño planeta, no estamos en un vacío en algún rincón del universo, pero somos parte de la galaxia que se desarrolla. Nuestra galaxia es solamente una de miles de millones de galaxias. Todas estas galaxias continúan extendiéndose, continúan incrementando el flujo de la densidad de la energía en el universo en su totalidad, y el hombre tiene un papel muy específico en este universo. Tal vez no somos la única especie inteligente, no hemos encontrado a las otras, pero ahora somos especiales en este universo, y podemos hablar de esto en términos teológicos, como Nicolás de Cusa, quien básicamente dijo que la única razón por qué el hombre puede saber todo sobre las leyes del universo es porque las leyes del microcosmo están en coherencia con las leyes del macrocosmo, del universo en su totalidad. Así que hemos llegado a un punto en donde, si ven a la edad de las tinieblas en el siglo XIV, que fue una edad de las tinieblas, pero hubo un par de individuos como Nicolás de Cusa, el Concilio de Florencia, y varios individuos como Petrarca, que seguían a Petrarca alrededor del Concilio de Florencia, que presentaron a Platón, y hubo la explosión absoluta del Renacimiento italiano, y ese fue el principio de la era moderna. Y estamos en un punto exactamente, si seguimos con el sistema oligárquico, no vamos a sobrevivir como civilización, vamos a extinguirnos como los dinosaurios. Hace 65 millones de años no pudieron saltar porque tenían un gran cuerpo, una pequeña cabeza y un pequeño cerebro, y se la llevaban comiendo para mantenerse vivos. Estamos ahora en donde la humanidad está en una situación similar. Si continúas con la oligarquía, con el sistema de imperio, no vamos a sobrevivir. Pero yo creo que el hombre es completamente diferente de todas las especies vivientes, y es capaz de crear a través de crear la creatividad, de componer poesía, la música clásica, de descubrir principios científicos que cada vez son más profundos. ¿Y por qué no somos capaces de poner toda esta era del colonialismo, del imperialismo, del oligarquismo hacia atrás en el pasado, y empezamos a crear algo que es verdaderamente corresponde a la humanidad y a la dignidad humana? ¿Y por qué no vamos a crear alianzas entre naciones soberanas que pueden colaborar por
por el bienestar de la humanidad? ¿Por qué no somos capaces de dejar de pensar de la codicia, del dinero, del entretenimiento, en los placeres estúpidos? ¿Y por qué no vamos a hacer el principio de una era donde la gente encuentra satisfacción en sus vidas a través de ser creativos, convirtiéndose en compositores de gran música y de ser científicos? Alguien que dedica su vida a la continuación de generaciones, donde cada generación da algo más profundo a la siguiente generación. ¿Y por qué no encontramos el significado de nuestras vidas en hacer que la humanidad sea más noble con lo que hacemos? Y yo creo que esa es la verdadera naturaleza de la humanidad y el espíritu de la reconstrucción de la economía. Si combinamos la reconstrucción de la economía con la idea de un renacimiento cultural, yo pienso que tenemos un futuro fantástico y vamos a ser dentro de las leyes del universo, y creo que es una perspectiva para ganar. Tengo otras dos preguntas de España. La primera pregunta de Cantabria. Aló a todos, y especialmente a la señora Helga Sepp-LaRouche, la cual he sabido que la posible quiebra de España y el consiguiente rescate harían imposible que la continuación del sistema del euro y la reacción en cadena del resto del sistema económico y del sistema internacional basado en el monetarismo, como repetidamente lo ha expuesto el señor LaRouche, y como ha dicho, sin sacar a Obama y restaurar la ley Glass-Steagall, no sería posible llegar a la solución a la crisis, y nada más nos llevaría a una posibilidad de una guerra termonuclear. Por lo tanto, dada la situación, en prevenir el que entráramos a una depresión económica. Así que si esto es posible, ¿cómo podemos tener un cambio en el gobierno de España que tenga consecuencias de la política desarrollada en Bruselas y las políticas de Washington, D.C.? Un movimiento ciudadano muy amplio, yo estoy hablando de millones de personas que se movilicen, podrían traer un cambio político en España que tendría consecuencias internacionales. Si no logramos esto ahora, estaremos yendo a una guerra, a una edad de las tinieblas. Gracias. Y la segunda pregunta de España, que también es muy característicamente europea. Ellos preguntan que los dueños del sistema van a permitir que esto se lleve a cabo, el que se reemplace el sistema. Naturalmente, la inclinación para responder a la segunda pregunta es no. Por ejemplo, si ven a la Unión Europea, hay planes sobre si cuando se hunda el euro va a haber revueltas, disturbios, y esperan. El Imperio Británico es tan cínico que propuso sacar a sus súbditos británicos hacia Londres si se hunde el euro, y en caso de que los bancos se cierren y no haya cajas automáticas donde sacar dinero. Estas medidas son totalmente ridículas. Esto podría suceder. Estamos sentados en un polvorín. Si ven lo que pasó en Albania en 1997, cuando las trampas piramidales impuestas por el gobierno junto con el Fondo Monetario Internacional, donde todos la gente de Albania pusieron sus ahorros y les prometieron grandes ganancias, y esto se hundió. La sociedad fue cerrada. La gente estaba entrando a las tiendas y tomando armas. Había jóvenes corriendo con esas armas Kalashnikovs, y la policía
policía y el ejército también robaron en las tiendas porque querían comer. Eso podría suceder, pero no hay un ejército en el mundo que podría detener eso porque los ejércitos también quieren comer. Y obviamente si hay tal derrumbe sin control, sería una catástrofe. Así que obviamente esto va a suceder de una manera u otra. Y si tenemos más del hundimiento del sistema bancario o hiperinflación, pero no tiene que suceder. Si estamos en esta discusión sobre cuál es el programa de reconstrucción para España y para Portugal en el contexto de un plan Marshall para todos los países del sur de Europa. En este momento, por ejemplo, Grecia tiene casi nada de proyectos de alta tecnología. El sur de Italia es famosa porque es como un país del tercer mundo. El Mezzogiorno nunca ha visto nada de desarrollo industrial. Grandes partes de España no están desarrolladas y lo mismo en Portugal. Así que lo primero que se tiene que hacer es debemos tener algo de reconstrucción de infraestructura moderna. Por ejemplo, yo diría los trenes de alta velocidad de Maglev. En el caso de Grecia podemos crear puertos como en Pireos, como un centro para transportar hacia todos los Balcanes, hacia toda Europa oriental, hacia Rusia, y como una zona de transporte, y podemos definir ciertos proyectos claves que pueden usar la ciencia como punta. Por ejemplo, lo mismo para España, como la península ibérica. Sigue eso, es el fin de Europa, pero si piensa sobre la misión histórica de toda Europa, sería el desarrollo de África. Yo digo, por mucho tiempo, para que Europa se mantenga unida, no necesitamos una estructura supranacional que elimina, donde hay esta estructura supranacional, y tenemos a la mayoría de la población que es miserable y que no es representada. Podíamos tener una alianza de repúblicas soberanas, como la idea de Gaulle, de la alianza de las patrias, que se unirían en una misión de desarrollo del continente africano. Si Europa no es capaz de desarrollar África, el continente que potencialmente es tan rico. Por ejemplo, tomen Sudán. Sudán ahorita es en serios problemas. Hay áreas donde hay hambruna, hay guerra civil entre el sur y el norte. La condición económica es terrible, pero si, por ejemplo, las naciones europeas, Portugal, España, Grecia, junto con Alemania, Francia, deciden, vamos a desarrollar a todo el continente africano. Sudán solamente tiene el suelo más rico en el mundo. Si tenemos irrigación, una infraestructura de irrigación, y hacemos que la agricultura, que es solamente que dependa solamente, ellos tienen nada más que dependen en la lluvia, y si llegas a los grandes lagos, mantos, o si usas la zona del Mediterráneo para llevar agua y desalar esa agua para irrigar grandes partes de esta región en el sur de Libia, en el norte de Sudán. Sudán puede convertirse en el granero no solamente de África, sino del mundo. Tenemos riquezas que no se han desarrollado, construyendo nuevas ciudades, nuevas universidades. ¿Por qué no construimos nuevas ciudades en el Sahara, en lugar de que el desierto se cubra con paneles solares? Hay que asegurarnos de que va a asegurar que nada de verde pueda crecer, nada de pasto. ¿Por qué no usamos proyectos de
de irrigación, como el proyecto de Transagua para traer agua del Congo a través del lago Chad y combinarlo con el Nilo y con los países en el Nilo Azul y desarrollar toda esta nación. Podemos darle a Europa la misión de elevar a África y sacarlos de la hambruna y de las enfermedades y darles esta misión. Europa no tiene por qué ser un parásito que está saqueando al resto del mundo, pero podemos usar toda esta tradición que tenemos. España tiene una tradición muy grande de la contribución de Andalucía al resto de la civilización, al Renacimiento. Por ejemplo, le debemos el conocimiento del Renacimiento musulmán de la dinastía Abbasid. Y España tiene, por ejemplo, Alfonso el Sabio, Carlos III. Hubo periodos en la cultura española donde España tuvo un papel importante en liberar a Europa de Napoleón. Napoleón quería un imperio mundial. Él había ocupado casi toda Europa y quería continuar hacia Rusia, hacia Egipto, quería ir hacia India, quería tener un imperio mundial, pero hubo una rebelión en contra de Napoleón. ¿Y dónde empezó? En España. Y cuando esta resistencia en contra de la ocupación napoleónica sucedió, todas las repúblicas y todos los humanistas de Alemania vieron a España por liderazgo. Por ejemplo, escribían por cómo es posible que los españoles se hagan resistencia en contra de Napoleón, y esto desarrolló la resistencia en Alemania. Y creo que hay estos momentos muy grandes y que debemos decir, no vamos a ser gentes esclavos, pero vamos a ser parte del desarrollo con trenes de alta velocidad, con los proyectos de infraestructura, con proyectos de energía de alta densidad, de producción de energía. Vamos a producir una ciudad como una ciudad de científicos, y vamos a repatriar a todos los científicos y estudiantes que se iban, y para darles incentivos para que regresen a construir a su país. Y no hay razón de por qué no se puede volver una parte de un movimiento de ciudadano más grande. Pero lo que necesitamos rápidamente es decir de que estamos en un principio de una nueva era en donde en gran medida está en nuestras manos, y va a ser el principio del fin de la civilización, el principio del derrumbe hacia una edad de las tinieblas, o en verdad, como yo le llamo, una era de que la humanidad se vuelva adulta. Dado que tenemos tantas preguntas que están llegando, tengo que tratar de agrupar las preguntas. Otra pregunta ahora ha venido de Irlanda, de nuestro gran amigo Gene Douglas, de la brigada la ruchista irlandesa. Él nos escribe: querida Helga, en la medida en que organizamos a favor de un voto en contra del Tratado de Austeridad del referendo en Irlanda el 31 de mayo, un punto clave que seguimos enfatizando es que si logramos tal resultado, estaremos dando un golpe de importancia no solamente para los ciudadanos de Irlanda, sino también para nuestros hermanos y hermanas en España, Portugal, Grecia, Italia y en toda Europa, y más allá de Europa también, que hoy están bajo el yugo de este imperio financiero oligárquico. El Sinn Féin y los sindicatos en Irlanda también han enfatizado este punto con declaraciones fuertes que han emitido en los últimos días. El resultado de la primera ronda de la elección presidencial en Francia y la oposición a Merkel en Alemania indican el hecho de que toda la gente de Europa, aun los que hoy no están actualmente en la mira, detestan las políticas de austeridad que se presentan y piensan que solamente pueden llevar a la miseria económica y social adicional. Sin embargo, la mayoría todavía habla de regresar a los mercados y pedir prestado para las inversiones con algún tipo de sistema reformado. No entienden que todo el sistema transatlántico está en bancarrota total. Tú has hecho esto punto de manera muy clara en muchas ocasiones, pero me gustaría pedirte que clarifiques esto de nuevo una vez más en el contexto de la pelea actual. Muchas gracias, Gene Douglas.
Y también tenemos otra pregunta. Señora Larouche, ¿qué nos puede decir respecto a la última elección presidencial en Francia de su amigo Jacques Cheminade y el significado de la elección para Europa? Bueno, me da mucho gusto lo del referendo en Irlanda porque en realidad, son temas como lo del euro, la cuestión de un gobierno europeo, un gobierno económico europeo. Es casi inconcebible como cualquier persona pudiera tomar esas decisiones tan importantes sin consultar a sus pueblos. Entonces, el hecho de que se celebre un referendo en Irlanda es muy bueno, porque inspira a la gente en los otros países para que exijan también para sus propios países. Esto es algo chistoso porque en Alemania, según la Constitución, el artículo 146 de nuestra Constitución, cuando se cambia la Constitución, es decir, cuando se entrega la soberanía y se transfiere a una institución supranacional, como por ejemplo la Comisión de la Unión Europea, esto requiere un referendo, un plebiscito. Ahora, el problema, obviamente, es que las potencias existentes nunca no han querido tener un referendo y, por lo tanto, no hay legislación correspondiente. Así es que no hay claridad al respecto. Si se llega a un punto donde se debe celebrar tal referendo, ¿quién hace el llamado? ¿Debe ser el Parlamento? Ellos no lo van a hacer porque ellos están en contra, no quieren que ocurra. ¿Debe ser la gente misma? Bueno, pero ¿cómo lo hace el pueblo? ¿Cómo? ¿Confirmas en una declaración? Este es ahora el tema explosivo en Alemania. Y tuvimos una intervención en una reunión con el jefe de la Corte Constitucional hace algunos días en Stuttgart, y en esa reunión nosotros le preguntamos ¿y qué de la idea de un referéndum? ¿Cómo se llega a eso? Y él dijo, y esto es muy interesante, que hay una demanda tan amplia que esa decisión se tenga que hacer quizás más rápido de lo que la gente piensa. Hay toda una serie de grupos e iniciativas ciudadanas en contra del MEE en todos los países. Hay un movimiento fuerte en Alemania, no se le da mucha publicidad, pero ahí está. También en Austria hay gobiernos que caen. El gobierno holandés acaba de caer por este mismo asunto. Hoy hay un referéndum un voto de no confianza en el Parlamento checo en contra de la política de austeridad. Entonces hay mucho movimiento en esta dirección y yo creo que lo que hay que exigir es simplemente que haya referéndum. Porque hay una situación tan increíble como la de Alemania, si hay un mecanismo permanente de rescates financieros y que eso sea puesto sobre los hombros de los ciudadanos, ¿no es cuestión obvia que hay que consultar a los ciudadanos? Yo he exigido en el caso de Alemania que absolutamente tiene que haber un referéndum inmediatamente junto con el referendo respecto al euro y la idea de regresar a un control soberano de la moneda propia en combinación con la ley Glass-Steagall y también la creación de sistemas de crédito con tipos de cambio fijos. Y, naturalmente, también tenemos que ir en la dirección de la reconstrucción del puente terrestre mundial. Así es que creo que ese debate es algo que se requiere. Yo creo que la campaña presidencial de Jacques Cheminade en Francia realmente nos ha ayudado con un paso grande hacia adelante. Jacques Cheminade es una palabra conocida en todos los hogares de Francia. Él ha puesto el tema de Glass-Steagall en el debate nacional hace 2 años. Nadie sabía en Europa qué era Glass-Steagall. Ahora todo el mundo habla de Glass-Steagall. La mayoría de la gente no sabe lo que es en realidad, pero se está hablando de eso y eso se difunde. Él ha logrado introducir el tema de la importancia del desarrollo y viajes espaciales, el desarrollo de la región del
del Ártico y cuestiones parecidas, y ahora está lanzando una campaña para que 100 candidatos de su partido participen en las elecciones parlamentarias de junio en Francia. Y creo que debemos hacer algo parecido. Yo quiero alentar a la gente que está participando en esta videoconferencia hoy y está en discusión con nosotros que consideren establecer un movimiento serio en España y en Portugal de gente que están difundiendo estas ideas. Las ideas del Lindo LaRouche, las ideas del Instituto Schiller, no me importa qué nombre se les da, pero para que todo el mundo sepa de esta perspectiva de un plan de desarrollo para la península ibérica como trampolín para todo el Mediterráneo y su desarrollo para el Oriente Medio y para África. Y creo que si la próxima vez que los sindicatos se oponen a los recortes, si los científicos se oponen a la emigración y la salida de los profesionales, en vez de estar simplemente en contra de algo, puedan decir, no, estamos a favor de Glass-Steagall. Necesitamos tener el puente terrestre eurasiático. Queremos tener un plan Marshall para el sur de Europa. Luego esa pelea tiene una característica totalmente diferente. Así es que creo que estamos en un momento tremendamente importante de la historia, pero tenemos que tomar control de este momento. Tiene una urgencia total. La siguiente pregunta viene de Portugal, de un joven ingeniero en Porto Alegre. Él pregunta, yo veo que partes importantes de Portugal y España no han sido desarrollados por nuestra propia oligarquía y grandes terratenientes. Se dice que en Portugal no puede haber cambio significativo en el sur de Portugal y en España sin una reforma importante agraria. Iberia puede tener una Nahuapa a pequeña escala. ¿Cómo se podría conectar a esto con la idea de un puente pasando por Gibraltar hacia África? Bueno, yo creo que la primera cosa que hay que hacer es que hay que juntar a grupos de ingenieros, grupos de científicos, grupos de estudiantes en el campo de las ciencias naturales y elaboremos un plan. Como les decía, nosotros tenemos la idea básica de tomar el puente terrestre eurasiático, que hemos publicado muchos informes sobre eso desde 1990, pero hay que ampliar eso. Tenemos un plan para el desarrollo de África. Lo publicamos por primera vez en 1976. Hemos añadido muchos informes subsiguientes a eso, algunos más elaborados, otros menos. Pero la idea general está clara. Se requiere, empezando con la infraestructura, porque sin la infraestructura moderna, sin la integración de un sistema de trenes de alta velocidad, de carreteras, de hidrovías y canales, sin eso no puede haber desarrollo. Aunque uno tenga el mejor desarrollo agropecuario, sin infraestructura, eso no llega a nada y la agricultura y la producción simplemente se pudre y no va a ningún lado. Así es que la infraestructura es fundamental. Hay que desarrollar la agricultura, la pesca, se requieren industrias de procesamiento alimenticio y todas estas cosas. Y como les decía, también hay que adoptar varios proyectos, un proyecto, dos proyectos de alta tecnología donde la ciencia impulsa la economía, que tengan el tamaño suficiente para aumentar la productividad de la economía en general y que eso siga creciendo. Ahora, para los puntos específicos de España y Portugal, yo más bien les pediría que ayuden en escoger esos proyectos. La idea de un ferrocarril que pase del estrecho de Bering hacia Lisboa y luego pasar por Gibraltar a África, eso es un proyecto obvio. Con un proyecto así de grande no hay que construirlo todo a la vez, se puede lanzar en diferentes secciones e irlo conectando. Ahora, la cuestión obviamente es, uno tiene que enfocar en esas áreas de industria donde hay resultados más o menos a corto plazo en el aumento de productividad, como por ejemplo que la agricultura sea más productiva, también la pesca
y cosas por el estilo. Pero también hay que adoptar 2 que 3 proyectos donde la ciencia es el motor de la economía, porque si no se aumenta la productividad de la fuerza laboral, no se puede resolver el problema. En cuanto a la reforma agraria o de la tenencia de la tierra, una vez que uno tenga un programa elaborado para toda Europa, el sur de Europa, incluido el Mediterráneo, incluido el Oriente Medio, porque esta región verdaderamente hay que examinarla como si fuera una sola, incluyendo el norte de África y África en general. Luego, teniendo eso, se puede plantear de manera tal que o estos terratenientes cooperan, porque por lo menos en la Constitución alemana también existe una ley que dice que la posesión obliga a ser. Uno no puede simplemente poseer las cosas, uno tiene que utilizarlas al servicio del bien común. Ahora, uno querría que estas personas digan quizás, bueno, voy a dejar de ser un oligarca y voy a dejar de ser terrateniente y a contribuir al bien común y sería parte de la raza humana en la era venidera, pero si no quieren, bueno, entonces a lo mejor tiene que haber un voto democrático y decidir que las cosas tienen que ser de manera diferente. Pero lo que tiene que impulsar todo es la visión de dónde quieres llegarse. Entonces se pueden mover montañas, literalmente, se pueden entusiasmar a la gente, puede haber un movimiento político del lado de uno y luego lo que se hace con el problema de la tenencia de la tierra se podría resolver democráticamente, quizás de manera voluntaria, o quizás se tiene que decir que el Estado tiene que tomar la decisión, lo que es el bien común de la población, y luego se hace algún otro tipo de arreglo. Pero hay que empezar con la visión, empezar con el programa, reclutar a gente joven para pelear por su patria, por su país, por su futuro, y luego se puede resolver. Tengo aquí varias preguntas que siguen en eso. Hay un economista que colabora con la RUSH en España, nos escribe desde Barcelona, dice: Helga pide en su conferencia la colaboración de España, y a eso voy. Yo creo que se requieren medidas prácticas, como por ejemplo prohibir que por ley el interés del dinero, y segundo, tenemos que salir de Europa y del euro y volver a fabricar pesetas con valor de €1, tener cambio fijo y en la cantidad necesaria para dar tanto crédito como la economía nacional requiera y crear un banco nacional único. Luego se aplica la teoría económica de Lyndon LaRouche con esos proyectos globales y se atienden los últimos descubrimientos científicos, como quemar agua de mar como combustible sustitutivo del petróleo. ¿Qué piensas, Helga, de estas soluciones? Estoy totalmente de acuerdo con estas propuestas. Creo que tenemos que tener un regreso a las monedas nacionales y, aunque si bien es cierto que podría haber un periodo difícil, una vez que se retome el control soberano de la emisión de moneda propia y de la política económica de su propio país, entonces, bien, uno puede distribuir los recursos de manera tal que eso sirva al bien común del pueblo. Hay algunos ejemplos de donde se hizo eso recientemente. Vean el caso de Argentina. Argentina rompió con el Fondo Monetario Internacional y les va mucho, mucho mejor. Vean el caso de Islandia. Ellos básicamente escogieron ir por su propio camino de desarrollo económico. Y toda la idea de que una vez que uno rompa con el Fondo Monetario Internacional y su política, que luego uno va a recibir crédito y hay catástrofes, no es verdad, porque existe ahora un deseo de muchas naciones del mundo de escapar de este sistema utilitarista mundial y se pueden llegar a acuerdos crediticios. Se tiene que llegar a acuerdos crediticios con algunos países para proyectos de desarrollo de largo plazo y luego hay de esa manera un sistema de crédito. Eso es lo que significaría un sistema de un nuevo Bretton Woods. Se llega a un acuerdo sobre proyectos comunes, inversiones, actividades en terceros países, por ejemplo, construir ferrocarriles de alta velocidad en África.
Eso no lo puede hacer un país nada más. Quizás España tiene que construir algunas rutas ferroviarias de alta velocidad. Quizás algún otro país tiene que entrar en la parte de financiar eso. Otros invierten en la agricultura y esa inversión en agricultura se paga con entregas de alimentos. Quizás se tiene que llegar a un acuerdo de acuerdos anidados de relaciones comerciales de 25 a 50 años entre varios países, que quizás sea algo totalmente nuevo, quizás juntar nuevas combinaciones, pero en la medida en que eso sea una inversión real, en la economía real, en la economía física y sigue los principios de economía física, es decir, solo se otorga crédito a cosas que aumentan la productividad de la fuerza laboral y las capacidades industriales. Y para eso existen criterios científicos. El señor LaRouche, mi esposo, ha desarrollado eso desde hace mucho tiempo. La idea del aumento de la densidad relativa potencial de población, el enfoque sobre el aumento de la densidad de flujo energético y aumentar esa densidad. Hay ciertas métricas que nos dicen si una inversión va a ser productiva y positiva o si no hay que llevarla a cabo. Así que si alguien quiere venir, como por ejemplo Adelson, y quiere invertir en casinos, hay que decirle, no está bienvenido acá porque esto no está ayudando al desarrollo del pueblo español, así es que por favor vaya a otro lugar. Si alguien viene y dice, quiero invertir en investigación básica en la biofísica o en otras áreas, bienvenido. Hay que darle un incentivo en cuanto a impuestos. Es más, 10% de la economía debería estar en el área de investigación y desarrollo. Si se hace eso, entonces existe un enfoque absoluto en lo que va a conducir al aumento de la productividad laboral hacia el futuro. Así es que cuando se juntan esas inversiones, hay que alentar el aumento máximo posible en los grados de libertad en la economía en cuanto al uso del potencial creativo de la fuerza laboral, y simplemente armen una discusión general. ¿Cuáles son los méritos de la economía física? O sea, hay demasiada poca discusión sobre esto, por ejemplo. Vean cómo es que Alemania se desarrolló de una economía feudal en volverse una nación industrializada. Es una historia que desafortunadamente poca gente conoce. Pero Bismarck, que había sido un monetarista creyente en el sistema feudal, pasó por una serie por coincidencias y demás, entró en contacto con la teoría económica de Henry Carey, que fue el asesor económico de Abraham Lincoln en Estados Unidos. Y Bismarck realmente se convirtió de un simpatizante del libre mercado en alguien que cree en un sistema proteccionista en la escuela de Henry Carey, ese sistema, y en cuestión de unos pocos años Alemania se convirtió de un país feudal a uno de los países industriales más avanzados del mundo. Y esa historia se puede estudiar. Hay otros ejemplos parecidos, como los escritos del conde Witte en el caso de Rusia, cómo se llevó a cabo la restauración Meiji en Japón, logró transformar a Japón de un país feudal en una de las economías industriales más avanzadas. Hay muchos ejemplos y creo que deberían alentar a la gente y a los estudiantes de economía en España y en Portugal que se olviden de la escuela de Londres, de economía de Londres, el London School of Economics. Olvídense del libre cambio y estudien los verdaderos economistas, desde Leibniz a Federico Lista, Carey. Estudien estos pensadores que verdaderamente son de la tradición de la economía física y lancen un debate público al respecto. Propónganle a los profesores que consideren el hecho de que toda la rama de la economía pues no pinta muy bien en estos días, porque cometieron errores totales en cuanto a la predicción de la crisis, no lo pronosticaron y creen todavía en estos modelos estadísticos, y que los mejores de ellos se entusiasmen con la idea de decir, muy bien, tiene que haber una revolución en la ciencia económica y eso es lo que va a transformar a España. Así es que creo que hay muchas cosas muy entusiasmantes que podemos hacer. Bien,
tengo aquí dos preguntas, una de Chile y otro de Brasil. Voy a resumirlas de alguna manera porque los dos le envían saludos y todo su apoyo a esta discusión. De Chile preguntan cómo en Sudamérica, cómo deberíamos nosotros en este país y otros países, cómo deberíamos enfrentar la crisis, porque tenemos tan poco progreso científico, tecnológico y educacional. Y también preguntan por dónde empezamos para guiar a la población que tiene deseos de cambio, porque sabe que el sistema en el que vivimos es un caos. Luego, una pregunta de Brasil básicamente está preguntando qué cuerpo internacional o qué institución o qué países deberían instrumentar estas soluciones como las que usted está proponiendo. Y también preguntan qué pasaría con la deuda de los países insolventes y también de otros países endeudados de Asia, América Latina y de África. Obviamente, cuando uno vive en un país donde el nivel científico general de educación no es todavía tan avanzado, uno tiene que empezar con las cosas que uno tiene a la mano y lograr que se instrumenten proyectos que, por ejemplo, eduquen a la gente en la medida en que avanzan con el trabajo. La infraestructura es una cosa maravillosa porque cada vez que se construye la infraestructura hay muchos relatos de cómo la población se transforma por el mero hecho de participar en la construcción. Simplemente al ver que hay cosas nuevas y potencialidades totalmente nuevas que se están desarrollando. Y creo que hemos elaborado toda una serie de perspectivas de desarrollo para el desarrollo de Sudamérica, la parte sudamericana del puente terrestre mundial, que les recomendaría que estudien. Son propuestas que se remontan a un plan que mi esposo, Lyndon LaRouche, elaboró en 1982 junto con López Portillo, un plan que se llama Operación Juárez, la idea de que se tenía que integrar a la totalidad del continente iberoamericano mediante infraestructura. En cierto sentido, esto es más fácil que Europa porque hay solamente dos idiomas, hay español y portugués en Sudamérica y por lo tanto el problema de idioma no es una cuestión que divide tanto como existe en Europa. Esta Operación Juárez fue la idea de que si uno ve el mapa de América Latina o de África, uno ve que no existe una infraestructura de conexión infraestructural. Uno puede ir de un lugar X al puerto cercano, pero uno no puede ir de la costa este al oeste, no de norte a sur, por ferrovía, por ejemplo. Esto es una reliquia de las potencias coloniales que no querían tener una infraestructura intercontinental, pero que solamente construían ferrocarriles cortas para poder exportar las materias primas. Entonces, el primer paso sería estudiar Operación Juárez y las versiones ampliadas más modernas de eso que hemos producido hace más o menos un año, y luego inicien el mismo tipo de movimiento como el que estamos tratando de lanzar en Europa o en Norteamérica con el proyecto de Nahuapa. Y luego simplemente involucren a gente que esté interesada. Estamos al borde del desplome del sistema y por lo tanto la disposición a discutir las alternativas es algo muy grande. Algo más fuerte que en tiempos comunes. Ahora, en cuanto a los organismos internacionales para instrumentar esto, bueno, no veo nada en este momento. No quiere decir que no podríamos interesar grupos quizás como Mercosur o otros grupos regionales para participar en estos programas. No lo excluyo, pero
creo que ahora hay algunos países que absolutamente ya van en esta dirección. Por ejemplo, Rusia avanza en esa dirección y definitivamente está comprometida a la idea de construir nuevos cosmódromos para viajes espaciales, para construir ciudades en el Ártico. Por ejemplo, quieren construir la ciudad de Umpra en el norte del Ártico, que es una idea muy inspiradora. Es la idea de en el Ártico uno tiene, está congelado permanentemente eso, pero se construye una ciudad que está debajo de una burbuja, un techo cerrado, totalmente aislado del ambiente del Ártico. Sería una ciudad para 5.000 personas. Existe la agricultura adentro de esa burbuja y se utiliza la hidroponía y otros métodos. Hay jardines y flores y todo está adentro. Entonces hay una mini ciudad, casi una estación espacial, como la Estación Espacial Internacional, solo que más grande. Y al construir tal ciudad, uno experimenta y pone a prueba aquí en la Tierra lo que se requiere para construir ciudades parecidas en la Luna, en Marte y quizás más allá de eso. Así que es la siguiente frontera del desarrollo y Rusia está totalmente comprometida a eso. China quiere ser la potencia espacial principal del mundo. Yo creo que es muy ambicioso y están hablando de hacerlo para el año 2040, algo por el estilo. Eso es pronto. Quieren poder ir a minar el helio 3 en la Luna, que sería el combustible para la fusión termonuclear, para combustible para los cohetes espaciales del futuro. Los chinos están totalmente comprometidos a ser la potencia científica principal del mundo y tienen acuerdos de cooperación científica con Rusia en esta dirección. Corea del Sur es otra nación que es un modelo para muchos países en África. Ellos quieren construir 98 nucleoeléctricas de aquí a creo que el 2030. 80 para exportación y 18 para uso nacional. Hay varios países africanos que ven en Corea del Sur uno de los países que de manera muy inteligente ha estado haciendo caso omiso de todas las estructuras internacionales y realmente volviéndose una sociedad moderna. Y también es un país que estima mucho la cultura clásica. Yo creo que esto es muy importante para el estado de ánimo de la población. Así que hay esperanza. Creo que estamos en un momento donde si logramos cualquier iniciativa en el mundo transatlántico, cualquier movimiento en esta dirección de desarrollo, ya tenemos socios, Rusia, China, otras naciones, Argentina, por ejemplo, y podemos formar una alianza de repúblicas soberanas. No tenemos que estarnos matando los unos a los otros. Creo que el nivel del desarrollo de la humanidad ha llegado al punto donde o paramos y dejamos de pensar en términos geoestratégicos y nos concentramos en las metas comunes de la humanidad y así nos volvemos adultos, y creo que este es uno de los momentos más entusiasmantes para poder decir de manera consciente, ahora vamos a dar el siguiente paso en la evolución humana, dejando de ser gente que cree en que la guerra es una solución del conflicto, y podemos de manera total redefinir el futuro como una visión, como los poetas que tienen una gran visión del futuro y luego actúan para hacer que eso sea realidad, que el futuro determine y defina el presente con conceptos bellos de lo que puede devenir la humanidad y cómo podemos organizar nuestra vida y la del planeta y de nuestro planeta en el contexto del sistema solar para lograr eso, y así se puede hacer todo, podemos lograr milagros. Yo creo que la creatividad humana solo se ha utilizado muy poquito, somos embriones en cuanto a creatividad. Si todos desarrolláramos toda nuestra potencialidad como seres humanos, absolutamente hay muchas cosas bellas que podemos descubrir donde nuestro poder de imaginación, pues hay que entrenarla mucho aún para poder imaginar lo que eso pudiera ser. Tengo otra pregunta de España.
He seguido los informes de ELPAC desde Barcelona por algún tiempo y hasta recientemente he entendido estas preguntas con referencia a la Constitución estadounidense y el sistema de crédito y el sistema de crédito internacional. Yo quisiera preguntarte si es posible implementar reformas en la Unión Europea siguiendo el sistema americano, aunque podríamos, en esa manera, recuperaríamos la soberanía nacional y eliminaríamos este sistema supranacional monetario que al final de cuentas no funciona. Yo no sé, yo pienso que el euro es algo que debemos eliminar. No puedo ver cómo podemos hacer que el euro funcione simplemente porque no puedes. No es como los Estados Unidos. Nunca va a haber un Estados Unidos de Europa, simplemente porque Europa consiste en diferentes naciones. Al presente son 27 diferentes naciones, diferentes lenguajes, idiomas, historias, diferentes culturas. Y el esfuerzo para hacer el Esperanto no funcionó. El esfuerzo para hacer una cultura no funciona. Y no debe funcionar porque, primero que nada, la soberanía nacional del Estado nacional, donde un país tiene un idioma nacional, un lenguaje nacional, una cultura nacional, es un enriquecimiento. Sería terrible si hubiera solo un idioma en el mundo. Uno perdería mucho de las expresiones de la poesía, del lírico, la belleza, lo específico. He visto las combinaciones de naciones. Es como diferentes perlas en una corona. Cada una contribuye a algo único y bello. Y yo no pienso que puedes hacer todo esto en una sola moneda unificada mundial o algo que sustituya al euro. Yo pienso que debemos volver a las monedas nacionales. Creo que Grecia no va a tener otra alternativa que hacer eso, porque cuando el nuevo gobierno entre después de las elecciones de mayo, las demandas por la Unión Europea de imponer más austeridad brutal va a ser cierto, y estamos hablando con gente de Grecia que nos dijo que ellos piensan que si el nuevo gobierno impone la austeridad, va a vivir por muy poco tiempo, porque la desesperación es muy grande. Yo pienso que la pregunta de que España continúe con el euro va a ser algo imposible, porque si debes pagar intereses más altos por el crédito, puedes exprimir un limón, pero llega un momento donde el limón está vacío. Así que hay que regresar al control soberano de tu moneda y la situación del sistema de crédito. Yo pienso que eso es algo que todos debemos seriamente empezar a debatir, porque obviamente solo la gente que no le gusta esa idea son la gente que tiene todas estas riquezas acumuladas y dicen, pero tenemos estos títulos, tenemos este papel estructurado, tenemos todas estas cosas, pero en realidad estas cosas no existen. Todo lo que se tiene que hacer es poner en la computadora el botón de borrar y todo este dinero desaparece y no hay nada, porque nunca poseyeron nada en primer lugar. Y algunas personas no quieren aceptar eso porque piensan que sus carros Porsches y su caviar dependen en este dinero virtual y van a tener que reajustarse y volverse gente normal como todos los demás y no les gustará. Pero yo pienso que si hacemos que la mayoría de la gente diga a lo que la gente verdaderamente le interesa, a la gente le interesa poder vivir, de tener un trabajo, la gente le preocupa tener una vida donde tiene un valor y van a tener una pensión cuando sean viejos, quieren tener servicios
servicios médicos, quieren tener escuelas donde la gente más y más quieren una mejor vida para sus hijos de las que ellos tienen, en donde eso es lo que era lo moral, en donde uno vive y hace cosas para que los hijos tengan una mejor vida. Y hay encuestas hoy día donde en Europa, y creo que en Estados Unidos es lo mismo, donde tenemos la primera vez la situación donde la gente vieja y la gente joven, es que la gente joven va a tener una peor vida de la generación previa. ¿No es terrible eso? Eso es pesimismo. Es un pesimismo cultural que genera ideas fascistas. Así que yo pienso que lo que debemos hacer es volver a la idea de que es donde la gente normal tiene el derecho de tener una vida, un nivel de vida que le permita estudiar cosas, no ser un esclavo completamente a un trabajo sin productividad, pero que va a continuar aprendiendo aunque tenga 90 años. Cuando uno tiene 100 años, debe aprender un lenguaje que no sabía antes. Debe uno continuar, progresar en su vida y en su propia nación. Y ya la gente se hartó de este sistema. La gente no puede aguantar a los banqueros que se llenan sus bolsillos con dinero, con trillones o más por año. Y la gente se ha cansado de la destrucción de todo lo que solían conocer. Y yo pienso que en este momento la gente puede empezar a tener el tipo de discusión que existía en un Estados Unidos joven, que existía con los documentos federalistas. ¿Qué tipo de gobierno necesitamos? Queremos un sistema representativo de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que la gente que ahora es confundida para volverse ciudadanos verdaderos. ¿Cómo inspirar a nuestros jóvenes que abandonen las drogas o los videojuegos violentos y hacer algo de su mente? Y yo pienso que tenemos un par de ejemplos donde la gente lo está haciendo y algunas personas entienden de que ese es uno de los momentos en la historia en donde podemos hacer que la gente quiera unirse a este movimiento para el desarrollo de la civilización, y no va acompañado con una idea pequeña. Estamos en una crisis de la civilización en su totalidad y solamente vamos a salir de esta si tenemos tal perspectiva universal. Bien, estamos llegando al final. Les prometo que vamos a abordar esas preguntas que no pudimos tomar dentro de esta discusión, pero quiero hacer la última pregunta. Quiero resumirla de alguna manera. Tenemos estudiantes en Valencia que participan y ellos hicieron una pregunta que fue con características similares a otras preguntas que recibimos. Básicamente, ¿cómo podemos hacernos alrededor de esta estructura de partidos y movilizar a la gente para tener un cambio? La otra pregunta, también de España, donde básicamente dice, estamos en un periodo en la historia donde podemos decir que la tierra y en ninguna otra parte es nuestra casa, nuestra vivienda. Esto requiere que cambiemos nuestra mentalidad y ser abiertos y aceptar a los demás como parte de la humanidad. Mi pregunta es, ¿cómo cada persona individualmente conserve su cultura y también cambie al mundo? Bien, la estructura de partidos es realmente
el cementerio del mundo civilizado, porque pueden ver cuando la expresión política se reduce a una estructura de partido dentro de un sistema parlamentario, la habilidad del individuo de participar es cero, nula. Tomemos el caso de Alemania, por ejemplo. Tenemos la estructura de partidos en donde ahora quieren eliminar el derecho del parlamentario individual de hablar en el Parlamento, si no lo escoge la facción que va para hacer eso. Así que la disidencia no va a poder tener voz. También quieren cerrar los huecos donde los ciudadanos individuales pueden hacer una queja sobre asuntos constitucionales. Así que ven, con este desarrollo de la Unión Europea, con el Tratado de Lisboa y especialmente con el EMEE, hay una tendencia hacia la dictadura en Europa, y eso es muy agudo y es muy peligroso. Así que yo pienso que se necesita un movimiento de resistencia. Los partidos, la mayoría de los partidos son los esclavos del sistema bancario. El hecho de que lo puedes ver por el hecho de que desde casi 5 años del derrumbe de la crisis financiera no ha habido nada para volver a regular el sistema bancario. Ha habido un programa de rescate tras otro. Los gobiernos compuestos por partidos que en muchos casos comprenden también a la oposición han probado ser órganos del sector financiero y que no tienen el interés de la población. Y si ese es el caso, entonces obviamente necesitamos algo más. Y yo pienso que lo que necesitamos ahora mismo es la idea de un movimiento de resistencia. Nosotros, por ejemplo, empezamos a considerar la idea en Alemania de producir un botón, un prendedor que es azul y con una rosa blanca sin texto. Y algunas veces, las pocas veces que hemos distribuido, en esencia es una referencia a la resistencia de la rosa blanca en Alemania durante el periodo nazi. Tal vez ustedes encuentran algo similar. La idea surgió cuando había una senadora que le dijo a otra senadora: debemos tal vez hacer que todos los esclavos lleven pancartas o que indiquen si son esclavos o no. Y la otra senadora dijo: si todos los esclavos tienen pancartas y sabemos cuántos hay, nos van a tumbar inmediatamente. Esa es la idea de desarrollar una forma de resistencia y por otro lado desarrollar una perspectiva de cómo hacer las cosas mejor. Y yo pienso que debemos empezar a crear este movimiento rápidamente, y hay tecnologías modernas, tenemos manera de comunicarnos que se pueden usar para lograrlo. Ahora, en la segunda pregunta, yo pienso, yo creo que cada persona debe tener su identidad en el contexto de la historia universal, porque yo pienso que somos parte de una especie y estamos conectados a las generaciones previas por la herencia que obtuvimos de ellos. Y es como mi poeta favorito, Federico Schiller, decía: deberíamos tener un deseo noble de darle ese conocimiento a las generaciones futuras, enriquecerlas con nuestras propias contribuciones. Y en esto, nuestra identidad y con la herencia del pasado es la idea de extenderlo al futuro. Y uno está conectado en el mundo, pero también puede ser, tiene uno tener la chispa de su propia creatividad, y en el sentido, más pronto en la vida encontramos eso, lo hace a uno un individuo verdaderamente creativo por el propósito de servir mejor a la humanidad. Es lo mejor. Algunas personas viven toda su vida y nunca reconocen esto, y cuando alguien
cierra la tumba y en la lápida escriben: esta persona comió 5.500 hamburguesas y fue a las discotecas, y cuando cierran la tumba se acaba. Obviamente es lo que uno no quiere. Quiere que uno lo recuerde, porque escribimos poetas bellos que eran tan importantes como Cervantes, tan importantes como las pinturas de Goya. Quieres hacer algo donde la gente te recuerde haber contribuido para ennoblecer la civilización, y que mire uno a su propia alma y encuentre el ágape, porque yo creo en la carta a los Corintios, la carta donde puede uno tener todas las riquezas del mundo, pero sin amor no tiene nada. Y yo pienso que esta cultura de amor a la civilización, a la humanidad, al vecino, es lo que falta más, especialmente la cultura joven, porque la juventud es cruel, y le falta esta compasión, y ustedes que tienen esa chispa divina que ha descubierto, hay que cultivarla, hay que hacerla más, enriquecerla, fertilizarla, aplicarla, usarla. Y soy muy optimista que podemos encender esta idea entre muchos jóvenes alrededor del mundo. El oligarquismo va a ser algo que podemos admirar en el zoológico o en el museo, o vamos a tener un museo muy bello. Hay una zona arqueológica para los oligarcas en donde las clases pueden ir y pueden decir: oh, esas son las especies que no la hicieron, no funcionaron, por eso las tenemos en el museo, y habremos ganado.